Vamos a hacer el análisis de un circuito RLC. O sea, un circuito que está compuesto por una resistencia, una inductancia y una capacitancia en serie. Son tres elementos electrónicos que componen este circuito. Tenemos una señal de entrada que es el voltaje de entrada del circuito y vamos a obtener una señal de salida E0. En el momento que nosotros le aplicamos un voltaje de entrada al circuito, empieza a circular una corriente interna dentro de este circuito. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer el análisis? La corriente que circula a través de la resistencia está determinada por el valor de la resistencia en ohms por la corriente que está pasando a través de ella. Le vamos a sumar el voltaje de la caída de tensión que tiene la inductancia. La corriente que pasa a través de la inductancia está determinada por naturaleza como la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esta expresión está multiplicada por el valor de la inductancia. El tercer elemento, que es el capacitor. El capacitor sabemos que es un elemento que almacena voltaje o tensión. Por lo tanto, la expresión para poder determinar una caída de tensión dentro del capacitor está determinado como el inverso del capacitor por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a la sumatoria de todas las caídas de tensión que hay en cada uno de los elementos. Por lo tanto, va a ser igual a la sumatoria de estas caídas de tensión, que es igual a voltaje de entrada en el circuito, que es EI de T. ¿Y qué tenemos en la salida del circuito? Pues vamos a tener un voltaje E0, que va a ser el mismo voltaje que va a tener el capacitor que está conectado en paralelo al final de este circuito. Por lo tanto, vamos a tener que el voltaje de salida E0 va a ser igual al inverso del capacitor por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Estas son las dos ecuaciones que nos representan el circuito eléctrico aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla de circuito.